Hermanos, vamos a continuar con este pasaje en Mateo 6, del 19 al 34, y quiero repetir la lectura para volver a instalarnos otra vez en el contexto y en el centro del pasaje. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, ¿cuán densa será tu oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Y haciendo un resumen muy compacto de lo que vimos la semana pasada, este pasaje nos habla de 3 imperativos que Dios quiere transmitir a sus hijos. Y estos 3 imperativos son que busquemos el reino de los cielos. La siguiente, por favor. Que busquemos el reino de los cielos y su justicia. La mente, el corazón y las intenciones del creyente deben de estar en el reino de los cielos, no en lo temporal, no en lo visible, no en lo palpable, sino en lo que no es palpable y lo que es eterno. Por eso debemos de procurar las cosas del reino de los cielos, anhelar el reino de los cielos, vernos viviendo en el reino de los cielos y desear la venida del reino de los cielos. El Señor Jesús para Él era tan importante este anhelo del reino de los cielos, que lo incorporó esta petición a su oración modelo, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice: venga a nosotros tu reino. Ese debe ser un anhelo, que busquemos el reino de los cielos y su justicia. Ese era el primer imperativo de este pasaje. El segundo es que hay un mandato que dice: acumula tesoros en el cielo, no los acumules en la tierra, donde se deterioran. Y vimos que el sentido de acumular tesoros es como viajar a otro país, ¿verdad? Porque viajar a la patria celestial es como cambiar a un lugar completamente diferente. Y hacer tesoros en el cielo también es algo completamente diferente. No podemos ir al reino de los cielos y utilizar la misma divisa que utilizamos aquí. Hay que cambiar. Si quieres ir a Europa, tienes que cambiar a euros. Cuando vayamos al reino de los cielos, tenemos que cambiar la divisa al tesoro que se utiliza en los cielos, a la moneda que se utiliza en los cielos.
Y la manera en la que convertimos ese tesoro, esa divisa, es dando generosamente nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras capacidades. ¿A quién? A los que lo necesitan. Ese era el segundo imperativo de este pasaje. Y el tercero es que no estuviéramos ansiosos, es que no tuviéramos ansiedad. Que todos aquellos afanes, aquella angustia que viene debido al uso, acumulación y previsión de recursos para el futuro, que eso no nos produjera angustia. El tercer imperativo es que no estemos ansiosos por las necesidades del día de mañana. Y el día de hoy, hermanos, voy a desarrollar el tercer punto, la ansiedad relacionada con la previsión de los recursos del futuro, los recursos que necesito para el futuro. Los otros dos los hablamos la semana pasada. Sin embargo, quiero extenderme un poquito, quiero retomar un poquito el punto de acumular tesoros en los cielos a través de dar generosamente al necesitado. Porque ya planteamos la semana pasada que esto planteaba un cuestionamiento, por no decir que un combate interno. Y lo representábamos por la siguiente pregunta que cada uno nos hacemos cuando estamos considerando dar o desprendernos de algo. Decimos, ¿por qué yo, que tanto trabajo me costó obtener esto? ¿Por qué se lo tengo que compartir a alguien que quizá él mismo no se esfuerza por obtener lo que necesita? Él mismo no es responsable para obtener las cosas que necesita. Entonces respondimos esa pregunta la semana pasada, pero en relación con dar generosamente también surge otra pregunta y también surge otro cauce que le damos a ese mandato. Porque alguno pudiera decir, bueno, entiendo que Dios quiere que sea generoso y que yo dé de mis recursos y de mi tiempo y de mis capacidades generosamente al que lo necesita. Pues bueno, lo voy a hacer y le voy a dar generosamente a mis seres queridos. Y voy a compartir lo que soy y lo que tengo en abundancia con mis seres queridos, ¿no? Y así voy a cumplir este mandato. Bueno, la aclaración que quiero hacer es que el mandato del Señor va más allá de eso. Y el mismo Señor Jesucristo lo aclaró muy bien a sus discípulos en una ocasión en que lo invitaron a una fiesta. Al Señor lo invitaron a una fiesta y en Lucas 14 dice, Lucas capítulo 14, versículo 12, búsquelo por favor en su Biblia. Dice el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces pienso que esto aclara el punto de ser generosos. Sí, es bueno ser generoso y Dios nos pide que seamos generosos con nuestros seres queridos, pero también nos pide que seamos generosos con aquellos que no tienen ninguna manera de retribuir esa generosidad, con aquellos que no tienen manera de pagar eso con lo que fuimos generosos. Viene llegando un grupo de jóvenes, fueron como 7, 8 jóvenes a Cerro Grande a distribuir vitamina A entre niños menores de 5 años ahí en el tianguis. Les fue muy bien porque en el tianguis dicen que pasaron entre 70 y 80 niños de ese rango de edad. Gracias a Dios, porque al estar nosotros, haber puesto un pie en aquel lugar, nos permite canalizar recursos que otras organizaciones se acercan, y que esas organizaciones que no tienen un pie en aquellos lugares donde hay necesidad, nos piden a nosotros que distribuyamos a veces cosas, cobijas, en este caso vitaminas.
Gracias a Dios por la experiencia que tuvieron esta mañana de estar administrando esas dosis de vitamina A. Entonces esto aclara que el Señor quiere que seamos generosos, pero específicamente con aquellos que tienen necesidad y que no nos pueden retribuir, sino que el Señor quiere que aquello que depositemos en el reino de los cielos se quede ahí íntegramente, no que nos sea recompensado algo en vida. Esa no es la intención. Y vuelvo a hacer una ilustración, la siguiente, por favor. Al hablar de la escuela que tenemos en Cerro Grande, algunos sectores de la sociedad les interesa mucho el proyecto de la escuela que tenemos en Cerro Grande. Pero aunque el interés que tienen es muy bueno, busca cierta retribución. Porque cuando la sociedad ve a estos 44 niños y quieren invertir en su educación, ellos están pensando, bueno, es que queremos que de estos niños no salga ningún delincuente. Es que queremos que de estos niños no haya subempleados. Es que queremos que estos niños no estén en una economía informal. Es que queremos que estas niñas no sean adolescentes, madres adolescentes. Porque la sociedad sabe que esto tiene un precio muy alto. Resulta ser que las madres que ejercen mayor violencia con sus hijos son las madres adolescentes. Entonces la sociedad sí tiene un interés en que los niños que desertan de la escuela vuelvan al sistema educativo, pero ellos buscan una retribución en el futuro en la sociedad, que es una sociedad menos violenta, con menos desigualdad de ingreso. Y está bien, si nos ayudan por eso está bien, pero nosotros sabemos que tenemos esta escuela para que estos niños sean parte del reino de los cielos y sean coherederos del reino de los cielos. Porque el Señor le ha placido darle a muchos de estos niños el reino. Y ese es nuestro interés. Ellos nunca nos van a poder pagar eso. Y por eso lo hacemos, por eso llevamos el mensaje de Jesucristo y llevamos la educación y llevamos todo lo que podemos y aceptamos todo lo que nos den y también se los distribuimos, como el caso de estas vitaminas. A Dios sea la gloria y la honra por lo que podemos hacer con los pocos recursos que Él nos da a veces y los muchos recursos que Él nos da en otras ocasiones, casi siempre. Entonces, hermanos, con esto termino esta aclaración que quería hacer, este enfoque que le quería dar al imperativo de dar generosamente para hacer tesoros en el cielo. Entonces, si quisiera concentrarme en el grueso del pasaje que acabamos de leer, que básicamente se puede resumir en estos tres imperativos, en estos tres mandatos. Y el Señor Jesucristo invierte una buena parte de este pasaje, dándonos la base y el soporte de estos tres imperativos. Y hace un énfasis importante en que el imperativo de hacer tesoros en el reino y el imperativo de buscar el reino de los cielos no nos genere ansiedad. Y que al hacer su voluntad no tengamos ansiedad. Y vamos a desarrollar esto en los siguientes 20 minutos, 15 minutos. Y el Señor expresa en este pasaje 12 argumentos para apoyar estos tres imperativos. Y aún estos tres imperativos los podemos sintetizar en una frase. Los podemos sintetizar en una sola línea que dice, si podemos avanzar la siguiente, por favor. Podemos resumir todo este pasaje en este enunciado: busque el reino de Dios con un corazón libre de ansiedad, con un corazón libre para dar con generosidad. Eso es lo que el Señor transmite en este pasaje. Pero aunque lo podemos plasmar con simpleza,
el abandonar la ansiedad no es un asunto tan simple. A lo mejor es más fácil ser generoso que abandonar la ansiedad que esto puede conllevar. El Señor quiere que estos 3 imperativos, que estos 3 mandatos se conviertan en convicciones en mi vida y que esas convicciones se conviertan en conductas en mi vida. Pero el Señor busca que estos mandatos primeramente se conviertan en una convicción espiritual en mi vida. Pero cuando quiero convertir estos mandatos en convicción, empieza un conflicto en mi interior. Y es un conflicto que, como repetí muchas veces la semana pasada, está en completa disonancia con lo que el mundo nos enseña acerca de la ansiedad y acerca de la preocupación por los recursos económicos. Porque me surgen las siguientes 2 preguntas en mi interior. ¿Cómo puedo vivir una vida de generosidad si un día, cuando llegue la vejez, voy a perder la capacidad de seguir generando riqueza? ¿Y cómo me voy a cuidar entonces? ¿Cómo me voy a despreocupar por el futuro si un día ya no podré ver bien, ya no podré hacer muchas cosas? ¿Cómo puedo eliminar esa ansiedad de lo que va a ser de mi futuro, de mi vejez, de la última etapa de mi vida? O también nos surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo dar con generosidad hoy si el día de mañana esto que estoy dando lo va a necesitar mi familia, lo van a necesitar mis hijos, lo voy a necesitar para un tratamiento médico, lo voy a necesitar para una necesidad familiar? Son 2 cuestionamientos reales que surgen y que generan ansiedad, generan preocupación. Y es aquí donde realmente podemos empezar a vivir una vida de fe. Porque todo lo que hemos aprendido y todo lo que nuestra lógica nos dice es: prepárate, prevé el futuro, organiza tus recursos para que te rindan fruto en el futuro. Y esto ha llegado a estructurarse de manera que en todas las sociedades hay un sistema de pensiones y de retiro. Y no estamos diciendo que tengamos que abandonar esos esquemas o esa organización, sino que tenemos que quitar la ansiedad que está asociada con ellos. Tenemos que quitar de nuestra vida la ansiedad que nos inhibe dar con generosidad. Debemos eliminar de nuestra vida esa preocupación que nos hace retener lo que el Señor nos pide que demos generosamente para hacer tesoros en el cielo. Ahora, el tema de la ansiedad es importante y pareciera que Jesucristo era un promotor de la ansiedad. Es decir, que si Él no nos diera la capacidad de liberarnos de esa ansiedad, pareciera que lo que Él quería con sus discípulos era que estuvieran ansiosos, preocupados y angustiados. Porque una vez les dijo, hablando con ellos, les habló en Mateo 24:6, les dijo: miren, ustedes van a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Les estaba diciendo, vendrán guerras, y aparte de la angustia que da una guerra, viene la angustia asociada con los rumores de guerra. Es como ayer los empleados de Honeywell les dijeron: se está quemando Honeywell. Y ese rumor los preocupó tanto como si se estuviera realmente quemando Honeywell, pero en realidad se estaba quemando las bodegas de Al-Súper. Entonces, pensemos, ¿el Señor quería que estuviéramos angustiados por la guerra o los rumores de guerra? En otra ocasión el Señor les dijo a sus discípulos en Lucas 10:3, les dijo que yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos.
Los envío como seres indefensos en medio de una jauría de depredadores. Parecía que el Señor quería que se echaran para atrás, ¿no?, al decirles esas cosas. Parecía que les quería infundir angustia, temor, preocupación. Y en Juan 16:2 les dice Jesús a sus discípulos: vendrán días en que los maten a ustedes pensarán que le están haciendo un servicio a Dios. Yo me imagino que andar con el Señor Jesucristo en esos tiempos, pues cada cosa que decía el Señor era un motivo de angustia. Híjole, que no se vaya porque nos va a dejar en una situación muy difícil, ¿verdad? Eso era antes de que les prometiera que Él se iba a ir, pero iba a dejar al Espíritu Santo, ¿verdad?, que los acompañara, ¿verdad? Si no fuera por eso, sería una vida de angustia, porque todas esas cosas que el Señor dijo se cumplieron en las siguientes generaciones de creyentes. Entonces el Señor, y estas cosas que dijo el Señor son vigentes todavía. Estas 3 sentencias que le dio a sus discípulos son vigentes, mas aparte sigue siendo patente en nuestra vida la angustia por el futuro. ¿Con qué recursos me voy a vestir el día de mañana? ¿Con qué recursos me voy a alimentar el día de mañana? ¿Con qué recursos voy a alimentar a mis hijos que crecen 3 milímetros cada día? Entonces, es importante el tema de la ansiedad, porque no nos podemos disociar de ese tema ni de la ansiedad tan fácilmente. Y es importante y actual este tema porque nunca antes en la historia la preocupación por el sustento futuro estuvo tan relacionado con el dinero como lo está ahora. Quizá en algunas otras épocas de la humanidad las personas trabajaban su tierra, producían recursos intercambiables, pero ahorita todo está relacionado con el dinero, con la moneda, con instrumentos financieros de uso general, ¿verdad? Ya no es que yo deje de trabajar y me ponga a sembrar ginseng en macetas, ¿no?, para vender. No es tan fácil, no es tan sencillo hoy en día este sistema de trueque, aunque sí es posible generar riqueza a partir de cosas que yo puedo hacer. Pero todo está relacionado con el dinero y la situación del dinero nos produce ansiedad. Vean estas 2 cifras que han estado resonando en los medios de comunicación en los últimos meses: cotización del dólar y costo del barril de petróleo, uno para arriba y otro para abajo, porque nos produce angustia pensar en estos números, nos produce preocupación. Pero pese a esta incertidumbre que existe en el futuro y esta preocupación, el Señor quiere que vivamos libres de ansiedad. Ese es el plan que tiene para tu vida y para mi vida. Un reino de paz, porque ese es el reino de los cielos, un reino de paz. Y Él quiere que vivamos pacíficamente, que experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento de los números y de las cifras y de la economía. El Señor quiere que vayamos por un proceso que nos permite ir experimentando paz y tranquilidad conforme vamos creciendo en nuestra capacidad de dar y de poner nuestra mente en el reino de los cielos y su justicia. Miren, me gustó la ilustración que utilizó mi hermano Raúl sobre la escalera descendente en la que el hombre fue degenerando su condición hasta llegar a ignorar por completo a Dios y no tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Pero también se me ocurrió poner esto en una escalera, ¿verdad? Y miren, en esta escalera el Señor quiere que vayamos subiendo esta escalera, y hasta abajo de esta escalera está el que más se angustia por los recursos. El que más se angustia por los recursos es el que roba. Está tan angustiado que está dispuesto a infringir la ley para hacerse de un recurso.
Y el Señor quiere que primeramente tengamos paz y dejemos de preocuparnos, como para que dejemos de obtener aquello que obtenemos ilegalmente o que obtenemos cuestionablemente. Entonces podemos subir al siguiente escalón, que es el escalón en el que yo no le doy nada a nadie. No le robo a nadie, pero tampoco le doy nada a nadie. No comparto con nadie nada. Bueno, ese es un progreso de infringir la ley para quitarle a alguien lo que es de él, a no darle nada a nadie, es un progreso. Y el siguiente escalón es que el Señor quiere que demos parte de lo que tenemos, de lo que nos sobra, de lo que nos queda. Él quiere que demos. Y esa es otra escala de preocupación. Ya no me siento tan preocupado, puedo dar una parte de lo que tengo. Y el Señor quiere que nos vayamos despojando de ansiedad hasta que lleguemos al otro extremo de la escala, hasta el punto más alto de la escalera, en el que puedo decir: oye, hay esta necesidad, voy a vender esto que tengo para poder suplir esa necesidad de esta persona que lo necesita. Tengo tanta paz en mi corazón, confío en el Señor, de manera que puedo vender esto para suplir esa necesidad. Entonces el Señor quiere que vayamos despojándonos de esta ansiedad, de esta preocupación relacionada con los recursos, de manera que podamos hacer lo que le dijo Jesús al joven rico que vimos la semana pasada: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese es el plan que el Señor tiene para sus hijos, que vayamos, así como vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, que también vayamos perdiendo ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Y Jesús lo manifiesta, da 8 argumentos para que dejemos de sentir ansiedad. Difícilmente en otros pasajes el Señor da 8 argumentos para enseñarle algo a sus discípulos, pero Él lo hizo. Voy a tratar de cubrir cada argumento en 1 minuto, hermano, no sé, esa es mi meta. Dice el primer argumento que le dijo el Señor a sus discípulos para que no estuvieran angustiados. Les dijo: tu vida es más importante que la comida y el vestido. Dice el versículo 25: ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, es obvio que si no comemos por 60 días o 70 días podemos morir. Es obvio que si no protegemos nuestro cuerpo de temperaturas congelantes podemos morir de hipotermia. Pero lo que está diciendo el Señor es que esta vida, que es la palabra psuge, no es la palabra bios, se refiere a la vida del alma, se refiere al alma. Dice: el alma vale más que lo que puedes comer o que lo que puedes vestir. Él nos está diciendo que esta alma, que es eterna, es más trascendente que el combustible de tu cuerpo y la protección de tu cuerpo. Por eso Él mismo dice en Lucas 12:4: no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Segundo argumento que el Señor utiliza para convencernos que no tiene sentido vivir con ansiedad es que Dios nos valora más que a su creación. Somos lo más preciado de la creación de Dios. Dice el versículo 26: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en grano, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y confirma esta idea Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos renunciar a la preocupación porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Una semilla que cae en la tierra y es cubierta por cualquier tipo de suelo puede estar ahí 400 años
Y si de repente llega humedad, puede salir esa planta y alimentar aves, alimentar al hombre. Dios tiene cuidado de su creación, dándole esa capacidad a las semillas de subsistir hasta por 400 años. Y este pasaje, al hacer esta pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Lo está contestando, está diciendo, ustedes valen más que las aves. Está afirmando a través de esta pregunta. Por lo tanto, si el Señor, tenemos un gran valor para el Señor, no tendríamos por qué preocuparnos del destino de hoy, del destino de mañana. La idea del ayuno, que es recurrente en toda la Escritura y que Dios se agradaba de un tiempo de ayuno en su pueblo, está relacionada con eso, con reconocer que vale más el alma que el alimento y vale más el alma que la bebida. El tercer argumento que el Señor utiliza aquí es que la ansiedad no logra nada. Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Miren, Dios nos dio emociones que son útiles. La tristeza a veces es útil para llevarnos al arrepentimiento. La emoción a veces es útil para animar a otros, para consolar a otros. El enojo a veces es útil para exhortar a otros y confrontar una situación. Pero la ansiedad, la preocupación, no tiene ninguna utilidad. No sirven para nada, porque dice que ni siquiera sirven para añadirle una hora al curso de mi vida, dice el Señor. La ansiedad es un desperdicio de tiempo, de salud, de inteligencia y de las emociones que desata la ansiedad. Cuarto argumento que da el Señor: debido a que eres eterno, la ansiedad es irrelevante. El tiempo que puedes pasar en ansiedad es irrelevante a la luz de la eternidad, y lo ilustramos en la semana pasada. Dice el versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Es decir, si Dios pone tanto cuidado en algo que tiene una vida de un día, ¿no tendrá más cuidado en ustedes que son eternos? Por lo tanto, la ansiedad no tiene relevancia para seres eternos que pasarán la mayor parte de esa eternidad en la presencia de Dios, donde no hay angustia, donde no hay dolor, donde no hay llanto. Quinto argumento que emplea Jesús, dice la ansiedad es mundana. La ansiedad no es de mi reino. La ansiedad no forma parte del reino de los cielos. Es algo que está solamente presente en el estado caído de la naturaleza. Dice el versículo 31, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Los que no conocen a Dios están enfocados en eso, pero los que están enfocados en Dios están enfocados en su reino, en la gloria venidera. Sexto argumento que Dios utiliza en contra de la ansiedad, que Jesús utiliza, dice, cualquier necesidad que puede generar ansiedad en tu vida, Dios la conoce. Dice el versículo 32, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios conoce mis necesidades. Es decir, a veces me angustia, tal vez me pudiera producir angustia que Dios no conoce mis necesidades. O que Dios no sabe que traigo mucha hambre. Necesito que Él sepa. No, es una garantía que Él ya lo sabe. Cualquier necesidad
que tengamos, Él la conoce y no tenemos que sentir angustia o preocupación porque pensemos que Él la desconoce y por lo tanto no puede actuar para satisfacerla. Séptimo argumento: Dios provee lo necesario para que lleves a cabo el propósito que Él te asigna. Dice el versículo 33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hay algo interesante con este versículo. A veces pensamos que este es un versículo de acción y recompensa. Pensamos que la acción es buscar el reino de los cielos y que la recompensa es que Dios nos dará, nos añadirá todas estas cosas. Pasa lo mismo que el versículo del joven rico, el pasaje, cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendemos a pensar que es una prueba, un castigo que le está poniendo a este joven, una prueba para ver si la supera, pero una prueba dolorosa para él. No, tampoco se trata de una prueba de acción y recompensa o acción y castigo. Tampoco este pasaje, buscad primeramente el reino de los cielos, es un versículo de acción y premio. Ambos pasajes muestran solamente que Dios va a lograr lo que Él quiere lograr. Él nos va a dar lo que necesitamos y Él nos capacita para buscar su reino y Él nos capacita para dar generosamente. Miren, es como si cuando mi esposa lava los trastes, empieza a lavar trastes y de repente se acerca a mi escritorio para que le remangue, para que le doble las mangas, ¿verdad? Entonces es como si yo le dijera: qué bueno que estás lavando trastes, como premio te voy a doblar las mangas, ¿verdad? No, ella está lavando trastes y ella necesita algo y yo le voy a doblar las mangas para que no se le moje la blusa, ¿verdad? Es el sentido de estos pasajes. Jesús no quería castigar al joven rico o ponerle una prueba dolorosa. Él quería mostrarle que si iba a ser su discípulo, tenía que tener la capacidad de ser generoso y de no sentir preocupación por esto. Igual el Señor quiere que busquemos su reino. Y Él sabe que al buscar su reino va a haber necesidades y Él está dispuesto a suplirlas. No que nos vaya a dar un premio porque sigamos el reino de los cielos, porque entonces habría una motivación interesada por nuestra parte, ¿no? Nosotros tenemos que seguirle. Él conoce nuestras necesidades y Él las va a suplir de acuerdo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra. Él nos dará lo que necesitemos para que podamos mantener la mirada en las cosas celestiales. Y octavo argumento que Jesús utiliza para mandarnos que no estemos ansiosos es que Dios realmente no permite una sobrecarga de ansiedad sin un propósito específico. Dios permite una sobrecarga de ansiedad para un propósito específico, porque yo no creo que Jonás estuvo en el intestino de un pez sin sentir ansiedad, ¿verdad? Me imagino a mi hermana Ana Lucía en esa situación, mucho sufrimiento y mucha ansiedad, pero Dios lo permitió para un propósito específico. Pero si Dios no tiene un propósito específico, no va a permitir una dosis de ansiedad que sobrepase la capacidad que Él mismo te da. Dice el versículo 34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, cada día tiene su medida de preocupación. Ahora, el tema de la ansiedad, hermanos, es algo que es muy diferente a otras cosas de nuestra relación con Dios, porque muchas cosas de nuestra relación con Dios Él las logra por gracia y Él nos las da como un regalo
Pero la ansiedad es algo que nosotros sí podemos hacer algo por eliminarla. Obviamente echamos mano de las cosas que Él nos da, pero nosotros tenemos que elegir quitar esa ansiedad. Y Pablo lo deja muy claro cuando le habla a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8. Les dice claramente que ellos pueden hacer algo para quitar esta ansiedad, para quitar cualquier cosa que esté afectando su vida. Les dice en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo sí nos da un mandato que tiene que ver con algo que nosotros sí podemos utilizar, que es nuestra mente. Y la preocupación, la angustia y la ansiedad están netamente ligados a lo que estamos pensando de las situaciones. Y el Señor nos dice: ¿estás pensando lo verdadero en cuanto a esta situación? ¿Estás pensando algo honesto sobre esta situación? ¿Estás pensando en lo justo, en lo puro, en lo amable en esta situación? Yo llevo estas últimas 2 noches he padecido un insomnio terrible, porque mi hijo mayor anda de viaje y pues está explorando cosas que nunca había explorado solo, ¿verdad? Y yo preocupado con cómo le va a ir con la inmigración en China, cómo le va a ir con la inmigración en Estados Unidos, cómo le va a ir con la inmigración en Corea. Lo van a dejar, lo van a ver muy cansado después de 72 horas de viaje, y a lo mejor les va a preocupar que lo vean tan fatigado. No sé, empecé a pensar no lo que dice Pablo, sino empecé a pensar las cosas malas. No, alguien va a pensar mal. No, esto no va a funcionar. Se le va a pasar el avión. No, ya se demoró 2 horas ese vuelo, ya no lo va a lograr. Y eso me produjo angustia, preocupación e insomnio. Entonces, con esta experiencia les comparto el incumplimiento de lo que nos recomienda Pablo. Pero Pablo quiere que en estas situaciones, en aquellas situaciones que producen preocupación, angustia, podamos concentrar nuestro pensamiento en Él. Concentrar nuestro pensamiento en las bendiciones que Él nos ha dado. Concentrar nuestro pensamiento en estos 8 argumentos que Él nos ha dado, y en los cuales se empeñó en cubrir diferentes aspectos de la vida, de la naturaleza, de la longevidad, de la belleza, muchos aspectos que utilizó para decirnos: no hay necesidad de que te angusties. Quiero que tengas tu mirada puesta en mi reino, y que al tener tu mirada puesta en mi reino, quieras hacer todas aquellas cosas que te van a permitir disfrutar de mi reino. Quiero que en el presente hagas esas cosas que te van a permitir disfrutar de mi presencia y de mi convivencia en el reino. Y no quiero que estés preocupado. Y quiero que inviertas en mi reino dando generosamente mis recursos. Utiliza mis recursos como yo los usaría. Utiliza mis recursos como yo los utilicé con la vida de Jesucristo. Y el Señor quiere que tengamos nuestra vida, nuestra mirada puesta en el reino de los cielos. No sabemos cómo es el reino de los cielos. No tenemos ni una pequeña idea de cómo es el reino de los cielos. Pero sí conocemos a aquel que vino a anunciar el reino de los cielos.
Sí conocemos a aquel que dice que es la puerta para entrar al reino de los cielos donde habita el Padre Celestial. Sí conocemos a aquel que vino a establecer el reino de los cielos y establecerá el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, ahora que no tenemos una imagen clara de lo que es el reino de los cielos, sí tenemos una imagen clara de aquel que nos traslada al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando la palabra dice busca el reino de los cielos, se refiere a que por lo pronto busquemos al que representa el reino de los cielos, que tengamos nuestra mirada fija en Jesucristo, que consideremos a Jesucristo nuestra patria, nuestro hogar. Ya después Él se encargará de presentarnos el reino de los cielos y Él nos presentará nuestra morada celestial. Pero hoy en día lo que conocemos del reino de los cielos es el Salvador, es Jesucristo, es el Señor que ofreció su vida por nosotros y el que nos dice: no estés angustiado, no te preocupes por el día de mañana que comerás o beberás. Es increíble que el Señor logre en nuestra vida remover esta ansiedad, esta preocupación, para que podamos dar generosamente y podamos invertir en el reino de los cielos.